En aquel supermercado de Valencia, lo imposible sucedió ante decenas de miradas. La tarjeta del millonario fue rechazada. El sonido agudo de la máquina negando la transacción quebró el aire, transformando la confianza de Douglas Silva en un instante de vergüenza. El hombre que siempre había caminado con la cabeza erguida, dueño de un BMW negro que brillaba bajo el sol de España, ahora estaba inmóvil, con el corazón desbocado y el rostro ardiendo de humillación. La gente alrededor murmuraba, algunos reían discretamente. El cajero, un joven de delantal verde, carraspeó intentando mantener la compostura. Pero la escena ya se había propagado como pólvora. Fue entonces cuando una pequeña voz inesperada cortó el peso del silencio. «Señor, yo puedo ayudar». Todos giraron al mismo tiempo. Al frente, con apenas 9 años y una mirada firme que contrastaba con su fragilidad, estaba Lucía Martínez, sosteniendo en sus manos una moneda gastada que parecía insignificante. Nadie podía imaginar que aquel gesto cambiaría para siempre la vida de Douglas. Douglas respiró a medias, intentando recuperar la postura. El supermercado Mercado del Turia, en Valencia, parecía encogerse a su alrededor. Los neones fríos se reflejaban en el suelo liso como un espejo donde su imagen se quebraba. El cajero, Iván, miró de la pantalla al cliente, luego a la niña. «Señor, ¿quiere intentar con otra tarjeta?», preguntó Iván con voz neutra. Douglas sacó del bolsillo la cartera italiana de cuero, pero las manos le temblaban. Extendió otra tarjeta, una de metal, pesada, con su nombre grabado, Douglas Silva. La máquina pitó de nuevo, esta vez con un sonido aún más incisivo. Transacción denegada. Un murmullo se extendió por los pasillos. Una señora de abrigo rojo susurró, «¿Con ese cochazo? ¿Y no tiene saldo?». Otra replicó torciendo la boca, «El dinero no compra vergüenza». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios, si vieras una escena así, ¿ayudarías al hombre? Escribe, «Yo ayudaría». Douglas cerró los ojos por un instante, sintiendo las palabras como piedritas lanzadas contra un vitral. Cuando los abrió, la niña aún estaba allí. El flequillo de Lucía caía sobre sus ojos, pero ella los levantó, firme. «Todavía puedo ayudar. Pequeña, no es necesario», intentó decir Douglas con la voz atrapada. «Mi madre me enseñó que cuando alguien cae, no se pregunta por qué antes de extender la mano». Levantó la palma con la moneda de €1, pulida de tanto frotarla contra la tela del vestido. «Yo pago el pan. Y la leche también». El silencio adquirió otra textura, incómoda, casi respetuosa. Douglas tragó saliva. Del carrito se mecían discretamente las botellas de agua con gas, el queso manchego, un aceite de oliva virgen extra, rosas blancas y un paquete de pan común. El pan parecía ridículo ante las demás compras, pero era de repente todo. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Douglas intentando que la voz no se quebrara. «Lucía Martínez». Lucía buscó una forma de rechazar sin herirla. «¿Puedo volver después?». «No quiero que...». «Quiero hacerlo», interrumpió la niña. «Es solo un pan y una leche». «Mi madre siempre dice, quien puede con poco puede con lo que importa». Iván carraspeó. «Podemos dividir la compra en 2», sugirió con amabilidad. «El señor se lleva lo esencial y vuelve después por el resto». Douglas asintió con un movimiento casi imperceptible. El rostro aún ardía, pero junto al fuego una brisa. Aceptar la ayuda de una niña era un abismo y un refugio al mismo tiempo. «Gracias, Lucía», dijo, y la palabra gracias sonó nueva, pesada y verdadera. Cuando la transacción del pan y la leche se concluyó, un grupo de adolescentes, hasta entonces risueños, se aquietó. La señora del abrigo rojo cambió el peso del cuerpo, incómoda con su propia lengua. Lucía devolvió la máquina, miró a Douglas y sonrió pequeño para no humillarlo. «Mi madre está afuera», señaló hacia la puerta automática. «Si quiere podemos salir juntos». Douglas respiró hondo. El hombre del BMW negro, del reloj suizo, de la seguridad comprada, caminó junto a una niña de 9 años y una bolsa de pan caliente. Al empujar la puerta, el aire de la calle los alcanzó. Olor a naranja, gasolina y mar, la mezcla inconfundible de Valencia al final de la tarde. Parados junto al banco de cemento estaban 2 figuras, una mujer de delantal azul y un hombre de camiseta negra. La mujer alzó el rostro al ver a la hija. Marina, madre de Lucía,
Tenía manos de quien conoce el acero y el jabón y ojos que sabían dar calor. Lucía, hija, te dije que no desaparecieras. Habló pero sin dureza, solo con alivio. Mamá estaba ayudando al señor. La niña mostró el pan. Él lo necesitaba. Marina miró a Douglas como quien ve una historia y no solo a un hombre. El viento movió algunos mechones sueltos del moño. La ayuda es ayuda, pero también es respeto, dijo la madre acercándose. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, respondió Douglas. ¿Su nombre es? Marina Martínez. Trabajo allí. Señaló hacia una lavandería de esquina, lavandería Las Columnas. Y este es mi hermano, Javier. Javier levantó el mentón, desconfiado. ¿Está bien?, preguntó a la hermana, aún sin mirar directamente a Douglas. Sí está, respondió Lucía antes que todos. Solo necesitaba un pan. Douglas sintió el golpe más fino. Solo necesitaba un pan. ¿Cuántas veces había comprado algo sin necesitarlo? ¿Cuántas veces había despreciado la palabra solo? Ocurrió un problema con mis tarjetas, dijo, y la frase pareció pequeña ante la vergüenza. Pido disculpas por cualquier incomodidad que mi presencia haya causado. Marina negó con la cabeza. Incomodidad es cuando cerramos los ojos a lo que duele en el otro. Hoy al menos alguien los abrió. Puso la mano en el hombro de la hija. Gracias por aceptar su ayuda, señor. Silva, Douglas Silva. Muy bien, señor Silva. Si necesita agua, allí dentro tenemos. No es mineral Suiza, pero quita la sed igual. Javier dio un paso atrás, como si algo se hubiera movido bajo el suelo. Marina, cuidado. Gente con cochazo y problemas de tarjeta a veces trae problemas de policía. Javier. Marina le lanzó una mirada. No todo el mundo es lo peor que ya hemos visto. Douglas esbozó una sonrisa corta, casi avergonzada, y alzó la bolsa de pan. Yo acepto el agua y puedo pagar después. Puede pagar con conversación, dijo Marina. Nosotros escuchamos y usted respira. Caminaron hasta la lavandería. El olor a ropa limpia, vapor y detergente en polvo se mezclaba con la música baja de una radio local. Lucía corrió hasta un banco de madera y aplaudió, feliz como si hubiera ganado un tesoro. Douglas apoyó la bolsa de pan en el mostrador. Gracias, dijo. De nada, respondió Marina sirviendo el agua en vasos de plástico. ¿Y entonces cuál es su historia? Douglas respiró, sintiendo el mundo apretar y abrirse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien pedía su historia, no su firma. Mi historia comienza con una tarjeta rechazada, respondió alzando el vaso. Pero quizás termine con un pan compartido. Douglas miró a la pantalla como quien enfrenta una sentencia. Ernesto era su gerente privado en el Banco Central de Valencia, no el estatal, sino un banco de inversión con nombre pretencioso y clientes aún más. Contestó. Ernesto. Douglas, ¿dónde estás? La voz llegó seca, sin respiro. Recibimos alertas de intentos de transacción negados. Tu portafolio fue bloqueado por actividad sospechosa. ¿Actividad sospechosa? Intenté comprar pan. Justamente pan. Ernesto parecía indignado. Compra fuera del patrón. El algoritmo. ¿El algoritmo? Douglas casi rió, una risa que no salía hacía meses. ¿Me he convertido en un patrón estadístico? Todos nos hemos convertido, Douglas. Mira, hubo una transferencia desconocida de alto valor de tu cuenta de reserva a un fondo ilíquido. Estamos investigando. Hasta nuevo aviso, tarjetas y retiros están congelados. ¿Cuánto? Lo suficiente para arrancarte la alfombra. ¿Quién autorizó? Mejor pregunta, ¿quién tenía tu confianza? Douglas sintió el estómago contraerse. Las luces de la lavandería se convirtieron en manchas. ¿Quién tenía su confianza? Marina, observando, le entregó otro vaso de agua como quien entrega un puerto. Lucía, curiosa, intentó descifrar a aquel adulto que parecía una cuerda tensa. Ernesto, voy al banco ahora mismo, dijo Douglas, conteniendo la rabia. ¿Y si esto es lo que estoy pensando? Si lo es, alguien te vendió desde dentro. La llamada cayó como un gong. Douglas levantó los ojos y vio a Marina. Tiene que irse, dijo ella antes de que él pidiera disculpas. Pero vuelva para contar el final de la historia. Si hay final, respondió él. Lo hay. Siempre lo hay cuando alguien empieza con verdad. Douglas apretó la bolsa de pan contra el pecho como quien agarra un ancla y corrió hacia el BMW. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que había olvidado algo en el mostrador de la lavandería. El reloj suizo. Retrocedió 2 pasos, lo tomó, dudó y lo dejó allí. Que se quede. Miró a Marina. Si regreso, sabré dónde está. Marina no preguntó el precio, solo asintió.
Lucía saludó con la moneda de €1, como quien bendice. El vestíbulo de mármol del banco le devolvió a Douglas el viejo reflejo, impecable, calculado, distante. Pero ahora había grietas, finas como venas de hielo. Ernesto lo esperaba con una carpeta gris. «Vas a odiar esto», dijo guiándolo hasta una sala acristalada. «¿Recuerdas a Alejandro Rivas?» El nombre cayó como una piedra en el agua. Alejandro, su exdirector financiero, mano derecha durante 5 años. Había salido de la empresa hacía 3 meses por motivos personales. «¿Qué pasa con él?», preguntó Douglas con la mandíbula tensa. Ernesto abrió la carpeta. Extractos, firmas digitales, un token de autorización. Transferencias escalonadas a un fondo llamado Mar de Silicio. Todo pasó con aprobaciones válidas. Las tuyas. Yo no aprobé nada. Alguien aprobó como tú, con acceso. Con tu tiempo. Douglas arrancó los papeles como quien se quita vendas. Reconoció la hora de una de las aprobaciones. 19:12, la noche en que él estaba en Madrid, en la conferencia de tecnología. Vídeos, flashes, paneles. Y alguien usando su ausencia como cortina. «Quiero ver las cámaras». «Ya lo pedí», dijo Ernesto. «Y convoqué a Carmen Valls, directora de Compliance. Quiere escucharte». Carmen entró con pasos firmes, cabello recogido, mirada que cortaba distracciones. «Señor Silva, lo lamento, pero debo ser directa. Hay indicios de connivencia interna». «¿Cree que yo?» «Creo que si alguien robó su casa conocía el plano. Y Alejandro lo conocía». Douglas soltó el aire. «¿Dónde está?» Abrió una consultora, Rivas and Horizonte, en el barrio de Ruzafa. Y según los registros viajó ayer. Destino, Barcelona. Douglas cerró la carpeta, metió las manos en el bolsillo y tocó la nada. El reloj. Se había quedado en la lavandería. Sonrió solo. Tal vez estaba eligiendo dejar ciertas cosas atrás. «Ernesto, congela todo lo de Mar de Silicio. Carmen, necesito pruebas de falsificación. Y necesito un vuelo a Barcelona». «Lo gestiono», dijo Carmen, ya tecleando. «Pero Douglas, ¿por qué la prisa?» «Porque una niña me prestó €1 para comprar pan. Y no voy a aceptar que un amigo me robe la dignidad». La notificación iluminó el panel del coche. «No busques a Alejandro. Piensa en tu familia». Douglas no tenía familia cercana. Los padres en Sao Paulo, distantes por silencios antiguos. Un hermano en Londres. Y un matrimonio terminado con la misma rapidez con que creció la empresa. Familia, ahora, sonaba como un lugar vacío con la luz encendida. «¿Quién eres?», escribió. 3 puntos de escritura aparecieron y desaparecieron. Vacío. En el aeropuerto, la noche de Valencia soplaba la brisa del Mediterráneo. Douglas subió la escalera mecánica con la cabeza latiendo. El altavoz anunciaba vuelos y todo parecía normal, excepto por dentro de él. En la puerta de embarque recibió otro mensaje. «Él no está en Barcelona. Vas a perder tiempo. Si quieres respuestas, ve a la carrera del Escorxador. 12, Valencia, mañana, 8:08». Douglas se detuvo en seco. El lugar citado quedaba cerca del Mercado Central, zona antigua, calles estrechas. Respondió: «¿Quién habla?» «Alguien que le debe un favor a Lucía». El nombre lo arrastró de nuevo al presente. Lucía. De alguna manera, la niña se había convertido en brújula. Canceló el embarque. Volvió al coche. El asiento del conductor guardaba su perfume caro, inútil. El panel reflejaba su rostro y la pregunta que no callaba: «¿Cuánto costó mi distracción?». Pasó la noche en vela, caminando por el amplio y silencioso apartamento, el ático con vista a la ciudad de las artes y las ciencias. Aquella arquitectura futurista le recordaba que, a pesar del vidrio y el acero, por dentro los edificios también podían estar huecos. A las 7:20 bajó al garaje. A las 7:55 estacionaba en la carrera del Escorxador. Un hombre apoyado en una Vespa saludó. Llevaba barba incipiente, un abrigo gastado y ojos que parecían catalogar las salidas. «¿Señor Silva? ¿Y ustedes?» «Tomás», levantó el mentón. «Trabajé para Alejandro y me despidieron cuando empecé a hacer preguntas equivocadas. Entraron en un almacén adaptado, techo alto, frío de concreto». Tomás habló sin rodeos. Alejandro no operó solo. Alguien de su personal de seguridad cibernética prestó las llaves. Pagó vía cripto cajas negras. El fondo Mar de Silicio es fachada. El dinero está siendo barrido a cuentas en Lisboa. ¿Pruebas? Tomás señaló una mochila. Dentro un disco duro, hojas impresas, un cuaderno de tapa negra. ¿Y esto? Douglas ojeó. Cada transacción. Y dopada por firmas biométricas falsas. Tomás lo miró fijo.
Usted entenderá demasiado rápido quién podía falsificar su huella. Douglas sintió la bilis subir. ¿Quién tenía acceso a mis firmas biométricas? Supo el nombre antes de decirlo, como quien reconoce una sombra por su forma. Beatriz, su jefa de seguridad, confirmó Tomás. Y examante de Alejandro, el aire faltó. Douglas no dijo, Dios mío, no dijo nada. Puso los puños en los ojos, como quien contiene una represa. Dos hombres avanzaron por el lateral, pasos decididos. Uno sostenía algo que podía ser solo un celular. O algo más. Tomás tiró de Douglas del brazo. «Adentro», susurró. «Calma», respondió Douglas, ya activando la grabadora del propio móvil en el bolsillo. «Si son solo mensajeros, quiero oír». El primer hombre se acercó demasiado, el aliento a nicotina invadiendo el espacio. «Usted es terco, Silva, y usted maleducado. No busque más, cierre su ordenador unos días, entregue el disco duro que le dieron». El hombre señaló la mochila. «Y olvide Mar de Silicio». «¿Por qué?» «Porque es mar de lodo». Tomás dio un paso adelante. Lárguense. «Ya llamé a la policía». «Perfecto», dijo el otro hombre riendo. A ellos les encantan las historias de ricos en apuros. Douglas levantó el teléfono, cámara activada. «Sonría», dijo, y por un instante él mismo se sorprendió de su coraje. Acaban de convertirse en evidencia. Los hombres retrocedieron, ocultando los rostros, y desaparecieron por los callejones. El vídeo estaba guardado. Tomás le dio una palmada en el hombro. A veces el miedo solo quiere escenario. Cuando encendemos la luz, tropieza. Douglas guardó la grabación y sintió que algo nuevo se encendía. No era solo la dignidad lo que estaba en juego. Era el alma de la empresa. «Voy a la policía. Después a la lavandería Las Columnas». Sonrió de lado. «Tengo un reloj que recoger y una historia que continuar». El timbre de la lavandería sonó tembloroso y Marina alzó el rostro, enrojecido. «Marina». Douglas se detuvo, el corazón regresando al caos. ¿Qué pasó? Lucía no entró en la escuela. Me llamaron hace media hora. Salió de casa conmigo, llegó hasta la esquina y desapareció. Las palabras cayeron del techo. Douglas se aferró al mostrador. ¿La policía? Ya la llamé. Marina temblaba, pero se mantenía en pie por una fuerza antigua. Dijeron que están en camino. Javier entró apresurado, voz alta y manos inquietas. Busqué en el parque, en la esquina, en el metro. Nada. Douglas sintió el mundo girar y detenerse en un único punto. La pequeña moneda en la mano de Lucía, la mirada firme. La única persona que lo ayudó cuando todos se rieron estaba desaparecida. «Marina, vamos a rehacer el camino». Cogió el abrigo, miró el reloj sobre el mostrador y lo abrochó en la muñeca, como si ese gesto restaurara el orden del tiempo. «¿Cuántos minutos entre la esquina y la escuela?» 8. En 8 minutos cabe mucho. La policía llegó, agente Soriano y agente Paula Ruiz. El protocolo se desplegó, preguntas, descripción de la ropa, última vez vista. Douglas pidió la palabra. «Agente, recibí ayer mensajes de amenaza por un caso financiero. Tengo motivos para creer que tocaron a la persona equivocada. El señor cree que la niña...» Soriano no terminó la frase. «Creo que, si quieren detenerme, intentarán romper mi corazón donde acaba de nacer». Douglas miró a Marina. «Y nació ayer, cuando ella me dio €1. Paula tomó nota, la mirada firme. «Necesitamos los mensajes, los videos y todo lo que tenga. Y vamos a revisar cámaras en la ruta escuela-lavandería». Douglas envió los archivos en el acto. Mientras Soriano rastreaba imágenes en la tablet, Paula se volvió hacia Marina. «Señora Martínez, vamos a traer a su hija». Marina asintió, pero los ojos habían caído en un lugar oscuro. Douglas tomó su mano. «Prometo que no me voy a apartar de su lado». Una notificación vibró en el bolsillo de Douglas. «Número oculto. ¿Quiere a la niña? Entregue el disco duro». «Desgraciados», gruñó Javier. Voy detrás. «Usted no va a ningún lado solo», dijo Paula tajante. «Vamos a seguir el protocolo». Douglas escribió. Prueba de vida. La respuesta llegó con la velocidad de la crueldad. Una foto borrosa de Lucía en un banco de plaza, junto a una fuente que Douglas reconoció. Plaza del Negrito, en el barrio del Carmen. «Vamos, ahora». Soriano ya pedía refuerzos por la radio. El sol rasgaba las fachadas antiguas del barrio del Carmen. La Plaza del Negrito hervía en pasos, cafés, turistas distraídos. En el banco de la foto, vacío. Solo un papel doblado bajo una piedra. Douglas se arrodilló, manos cuidadosas, como si tocara un ala. Lo abrió. Letras impresas, frías, sin huellas.
Beatriz sabe. Paula leyó por encima del hombro. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo consiguieron mis firmas? ¿Sabe a dónde fue el dinero? Y ahora Douglas sintió que la frase se quebraba. ¿Sabe dónde está Lucía? Soriano ya hablaba por la radio, pidiendo cámaras de la plaza, salidas, entradas, motos. Javier caminaba en círculos. Se mordió la propia mano para no gritar. Marina se apoyó en el poste, ojos en el suelo, como si intentara oír pasos en la piedra. ¿Quién es Beatriz?, preguntó Paula. Mi jefa de seguridad. Douglas tragó. Y según Tomás, examante de Alejandro. Entonces ella es la costura entre las puntas, dijo Soriano. Y alguien decidió que las costuras se tiran por el extremo más débil. La niña, completó Marina con una rabia mansa que cortaba más que un grito. Paula tomó la delantera. Iremos a la sede de su empresa, señor Silva. Necesitamos encontrar a Beatriz. Si ella sabe que vamos, puede mover a la niña, dijo Douglas. Ya lo sabe. Paula guardó el papel en un sobre. Pero vamos con todo. En el coche de la policía, sirenas leves, Douglas repasaba en la cabeza los pasillos de vidrio de su empresa, Silva Ventures, en el Parque Tecnológico de Paterna. Recordó el día en que contrató a Beatriz, el brillo técnico en el currículum, la seguridad que él compró sin leer las letras pequeñas del alma. Marina, no hace falta que venga, dijo. Sí hace. Ella se abrochó el cinturón. Soy la madre de Lucía, no una figurante. La puerta automática de Silva Ventures se abrió como siempre, pero nada era como siempre. Señor Silva. Beatriz avanzó 2 pasos, blazer impecable, voz pausada. La policía, la madre, el hermano. ¡Qué recepción! ¿Dónde está Lucía? Marina fue directa, un hilo de acero en la garganta. No sé quién es Lucía. Beatriz dejó el gafete sobre el mostrador, pero este gafete era de Alejandro. Lo recuperamos esta mañana en un armario técnico. Paula cruzó los brazos. Vamos a conversar en una sala reservada. Por mí, perfecto. Beatriz sonrió demasiado cortés. Sala Cristal 3. Entraron. La sala parecía un acuario. Paredes de vidrio, mesa rectangular, sillas con ruedas. Soriano conectó un pendrive al panel, proyectando las imágenes de la Plaza del Negrito. Un hombre con gorra aparece, toma de la mano a Lucía, le muestra algo en el móvil y ella se levanta. El rostro de él, en el reflejo de un vidrio de bar, aparece por 2 segundos. Amplía, pidió Paula. La imagen granulada mejoró lo suficiente. Douglas se echó hacia atrás en la silla. Es el becario del equipo de redes, Damián. Beatriz reaccionó primero, indignada. Yo lo entrené. ¿Y quién lo contrató? Paula. Beatriz vaciló un segundo. Alejandro. ¿Y quién mantuvo el acceso de Damián activo después de que Alejandro se fue? Lanzó Douglas firme. Beatriz respiró controlándose. Yo, por error. ¿Error? Marina se inclinó. Mi hija es un error. El aire se volvió fino. Soriano pausó el video, congelando a Damián sujetando la mano de Lucía. Necesitamos el servidor de logs, cada acceso de Damián, los rastros de mar de silicio y todo lo que lleve hasta la niña, dijo Paula. Y Beatriz viene con nosotros a declarar. Voy a colaborar. Beatriz se levantó, pero la mano le tembló una fracción, visible solo para quien sabe ver el miedo escondido. Douglas sintió algo extraño, miedo y compasión juntos. Quien traiciona también carga la marca de haber sido engañado por sí mismo. Beatriz, si sabe dónde está, ahora es el momento. Beatriz se mordió el labio, miró hacia abajo. Y cuando alzó los ojos, había decisión. Damián no haría esto solo. Reporta a un apodo en las conversaciones. Ernesto, mi gerente del banco. Douglas se llevó la mano a la cabeza. Puede ser otro Ernesto. Un apodo es un apodo. Pero hay un punto de encuentro en los mensajes. Dársena de Toros, en la Marina de Valencia. Hoy, 18:08, Paula anotó. Vamos a montar una operación. No hay tiempo para montar gran cosa, dijo Marina poniéndose de pie. Mi hija no es punto de partida para burocracia. El atardecer derramaba oro sobre la Marina de Valencia. Yates, velas, turistas con sombrero, corredores. Douglas caminaba con el disco duro en la mochila. Paula y Soriano a una distancia calculada, operadores de incógnito repartidos. Marina y Javier, prohibidos de acercarse, observaban desde el pretil, de la mano como quien sostiene un puente. El móvil vibró. Entre solo por el muelle 4, camine hasta el final. Pare. Douglas tragó la sal del viento y obedeció. Los pasos resonaban en la madera. Allí, un hombre con gorra, Damián, y otro con gafas oscuras, estatura media, barba cerrada. El disco duro, dijo el de gafas.
La niña, respondió Douglas. Prueba de vida. Damián mostró el móvil. Lucía en el interior de un barco mirando a la cámara, intentando ser valiente. Quiero oír su voz. Sin negociación, Douglas sacó el disco de la mochila, pero no lo entregó. Esto solo sale de mi mano si Lucía está conmigo. El de gafas se acercó, sonrió torcido. Usted tiene coraje, pero no tiene idea del tamaño del mar en el que se metió. Ya he estado en mares más grandes. Douglas dio un paso. Y ya me he ahogado en un vaso de agua. Aprendí la diferencia. Damián hizo un gesto rápido. Detrás de un pilar apareció Lucía, acompañada por una mujer con un abrigo ligero, Beatriz. El mundo de Douglas vaciló. ¿Beatriz? Vine a asegurarme de que nadie hiciera algo irreversible, dijo ella, el rostro duro. Déjenme llevar a la niña. Ustedes se quedan con el disco duro. Paula, a lo lejos, llevó la mano a la radio, confusa. Soriano señaló que esperaran. Douglas agarró la barandilla de metal para no temblar. Beatriz, ¿esto es una farsa? No, es un acuerdo. Miró a la niña controlando el timbre. Lucía, ven conmigo, cariño. ¿Es solo un paseo? Lucía miró a Douglas. Confío en usted. Y se quedó donde estaba. El de gafas perdió la paciencia. Basta. El disco duro. Ahora Douglas alzó el disco de modo que el sol lo golpeara una moneda gigante de metal. ¿De verdad creen que traería el original? Dijo, y en ese instante un dron de la policía cortó el aire y los agentes surgieron por ambos lados del muelle. ¡Policía!, gritó Paula. ¡Nadie se mueve! El de gafas tiró de Lucía del brazo. El gesto despertó un animal antiguo en Douglas. Él avanzó. ¡Suéltala! El mundo se volvió un torbellino de agua, madera, gritos, botas, sirenas. El disco duro voló. Cayó con un golpe seco y se deslizó hacia la orilla. Lucía escapó con un movimiento de pez y corrió hacia Douglas, que la envolvió. Paula ya reducía a Damián. El de gafas saltó a un barco y encendió el motor. El estampido detuvo el tiempo. Beatriz cayó de lado, el abrigo abriéndose como un ala herida. Paula corrió, gritó por una ambulancia. Douglas empujó a Lucía detrás del pretil, protegiendo el cuerpo pequeño. Javier apareció como un viento. Y Marina cayó de rodillas, abrazando a su hija, sollozando con un sonido que no es sonido, es naturaleza. Mi vida, mi vida, mi vida. Paula presionó la herida de Beatriz con las manos, frías y firmes. Quédate conmigo, ordenó como quien manda a la lluvia volver al cielo. Beatriz intentó hablar, una niebla en los ojos. Pensé que tosió sangre. Pensé que se podía arreglar. ¿Quién disparó? Paula. Beatriz miró por un segundo hacia el barco que se alejaba. Ernesto. La palabra escapó como un secreto que querían hacer. Douglas sintió que la tierra se movía. Ernesto, el gerente, el aviso, el apodo que quizá no era apodo. El barco se alejaba, pero el dron lo seguía. Sirenas respondían en toda la marina. La ambulancia se llevó a Beatriz. Douglas, cubierto de sal y adrenalina, miró a Lucía. Eres muy valiente. Usted también, dijo ella con el resto de lágrimas en el rostro. Pero yo tenía miedo. Yo también, él admitió, y la verdad los colocó en el mismo suelo. Soriano se acercó, exhausto. ¿Atrapamos al tal Ernesto? Todavía no, respondió Paula, voz controlada. Pero tenemos el video, los mensajes, el disco falso, el dron en persecución y un nombre que pesa. Vamos a cerrar esto. Marina se levantó, apretó la mano de Douglas, firme. Gracias. Quien me salvó fue su hija. Yo solo estoy devolviendo, dijo él, y se dio cuenta de que la frase era un puente entre dos mundos. Mientras el sol bajaba, Valencia parecía otra ciudad, la misma luz, pero ojos más atentos. La sala olía a antiséptico y esperanza cansada. Beatriz, pálida y despierta, pidió agua, respiró y encaró a Douglas. Yo entré en esto por vanidad. Alejandro me prometió ser socia. Me habló de justicia contra ricos hipócritas y cuando me di cuenta ya estaba atrapada. ¿Y Ernesto? Él es el nudo. Nunca fue realmente tu gerente. El nombre es verdadero, el cargo no. Usa el banco como fachada. Tu relación era con una oficina dentro del banco, una empresa asociada, Central Partners. ¿Y el dinero? Lisboa sí, pero solo por un día. Después Malta. Y de Malta pasado a cuentas en Tallinn, Douglas asintió, anotando en la mente mapa y flechas. ¿Por qué Lucía? Porque cambiaste después de ella. Beatriz sonrió triste. Alguien pensó que si destruíamos lo que te hizo humano, te destruiríamos entero. Yo no dije que no, hasta decirlo, hoy. ¿Dónde está Alejandro? En Barcelona, como dijeron. Pero con chaleco de protección, gente que no sale en fotos.
y Ernesto como sombra. Mañana vuela a Marsella, Douglas respiró. Necesito que firmes una delación formal. Entregues los accesos, las llaves, los respaldos. Firmo. Beatriz cerró los ojos un instante. Y hay más. Tu firma biométrica. ¿Qué tiene? Guardamos tus huellas en el laboratorio de seguridad para pruebas. De allí la clonamos. Sala 7, cofre B. Código, martes 31. Douglas sintió rabia y alivio en dosis iguales. La puerta de la sala 7, abriéndose en su cabeza. Beatriz buscó una palabra que no fuera perdón barato, pero tampoco sentencia. Gracias por detenerte. No me detuve a tiempo, dijo ella, y las lágrimas vinieron como culpa que encuentra fuga. Ayuda a la madre. Ayuda a Lucía a no pensar nunca que la bondad fue un error. La madrugada dio un brillo azulado a las ventanas de Silva Ventures. El pasillo del área de seguridad, demasiado silencioso, parecía guardar respiraciones. Douglas pasó el gafete, abrió la sala 7 y se detuvo. El cofre B estaba abierto, cerrado con precisión. En el suelo, una moneda de €1. Se arrodilló, tomó la moneda, y el metal frío le devolvió el calor de un gesto. «Se están burlando de mí», dijo, y se dio cuenta de que, en realidad, quizá estuvieran subestimando lo que una moneda significa para quien aprendió a contar historias correctas. Paula y Soriano llegaron pocos minutos después. Alguien se nos adelantó. Paula examinó la boca del cofre. «Herramientas limpias, tiempo de ejecución rápido». «Y dejaron un recado», mostró Douglas. «La moneda, o una invitación a desistir». Soriano. En el terminal del laboratorio, Douglas abrió los registros. Un acceso a la 01217, gafete de mantenimiento, contraseña de Damián. Y una conexión remota, VPN de Lisboa. Ernesto está quemando las huellas. Y acelerando el final del juego, dijo Paula. Barcelona y después Marsella, ¿recuerdas? Vamos a atrapar a Tepan, Alejandro. Si el muñeco cae, las manos aparecen. Douglas apretó la moneda. La imagen de Lucía diciendo «confío en usted» ardió en el pecho como vela que no se apaga. ¿Vamos a tomar el avión? Pero antes, miró a Paula. Necesito pasar por un lugar. ¿Dónde? Lavandería Las Columnas. Tengo un reloj que devolver y una promesa que cumplir. El vapor de la lavandería subía como nube casera. Marina doblaba sábanas, pero su mirada estaba en Lucía, sentada en el banco con un dibujo en la mano. Un hombre y una niña sosteniendo un pan. Douglas entró, devolvió el reloj. «Estaba seguro aquí», dijo Marina, simple, como todo lo que importa. Douglas puso el reloj en el mostrador y mostró el sobre. Tomás previó que irían al cofre. Guardó el original. Quiere decir que tenemos la pieza que faltaba. Y yo voy a terminar». Lucía saltó del banco, corrió hasta Douglas y abrió la manita. «Lleve mi moneda». «Pero esta moneda», él la mostró, «ya estaba conmigo». «Entonces lleve las dos». Lucía sacó otra moneda del bolsillo. «Es para dar doble suerte». Douglas la recibió como quien recibe una oración. «Cuando regrese, quiero invitarte a un lugar». «¿Dónde?» «Mercado del Turia. Vamos a comprar pan y leche. Yo pago». Lucía rió, y ese sonido le dio a Douglas la valentía que le faltaba. Abrazó a Marina y a Javier con respeto de quien aprendió el peso de una familia. «Gracias por dejarme quedar». Y volviéndose hacia Marina. «Cuando todo esto termine, quiero aprender a lavar ropa aquí por un día». «¿Por qué?» Marina arqueó la ceja. Para recordar lo que limpia de verdad afuera, Paula tocó la bocina, ansiosa. El coche los llevó al aeropuerto. Los cielos se abrieron para Barcelona y más allá para el ajuste final. ¿Cancelados? Paula encaró a la empleada, que sudaba más de la cuenta. Lo siento, hubo una cancelación manual en el sistema. Código del operador, ERN07. Ernesto. Douglas apretó los dientes. Está más cerca de lo que pensamos. Paula respiró hondo, activó el teléfono. Plan B, coche hasta Tarragona, tren AB a Barcelona. Sin reservas, sin avisos. ¿Y cuando lleguemos? Iremos directo a Port Bell. De allí parte el barco a Marsella, si quiere desaparecer en el azul. En la carretera, el paisaje de la Comunidad Valenciana corría como una película que también es real. Naranjales, señales, el mar apareciendo y desapareciendo entre cerros. Douglas abrió el sobre de Tomás. El verdadero disco duro tenía una etiqueta, mar de silicio, espejo 0 Kerto 3F. ¿Qué tiene ahí que el falso no tenía?, preguntó Paula. La columna vertebral. Douglas conectó el disco al portátil, enlazado a una batería portátil.
Aquí no están solo las transacciones. Están las llaves de sesión, IPs, rutas, errores de digitación, metadatos de tiempo. El humano siempre deja un rastro que el algoritmo no sabe borrar. En la pantalla, un mosaico se abrió. Flechas, fechas, sumas. Un patrón danzaba entre Lisboa, Malta y Tallinn, volviendo a veces a una isla. Menorca. ¿Menorca? Paula se sorprendió. Un servidor de paso en una empresa de turismo, lavado por voucher. ¿Y quién administra la empresa? Douglas hizo clic. El nombre apareció con la inevitabilidad de un secreto que pierde fuerza. Ernesto Vidal. Paula sonrió, una sonrisa de quien vio al criminal dar su propia dirección. Gracias, Ernesto. Nos vemos en el Port Bell. El Port Bell respiraba el murmullo grave del mar golpeando los cascos. La estatua de Colón, al fondo, alzaba un dedo infinito. Alejandro Rivas llevaba un traje claro que reflejaba las luces del muelle. Ernesto, discreto, parecía un cuarto oscuro con corbata. Cuando Douglas se acercó, el tiempo entre ellos fue la suma de todos los desaciertos. «Pensaste que no nos veríamos», dijo Alejandro, voz suave como una mentira antigua. «Yo tenía la esperanza», respondió Douglas, «de no tener que mirarte y preguntarme cuándo fue que cambié gente por números». Los encapuchados fueron reducidos. Ernesto, boca abajo, miraba el canal como quien busca un bautismo. Un vuelo corto, un coche de alquiler, carretera de piedra hasta un galpón anónimo cerca de Mao. Carmen Balls, Compliance, había encontrado el vínculo societario, empresa de turismo con servidores para reservas. En realidad un túnel de Black Harbor. «Tenemos orden judicial», dijo Carmen mostrando el documento. «Y tenemos prisa, si huelen algo, queman los discos». Paula organizó el perímetro. Soriano, equipo local. Douglas, Alejandro, bajo custodia, y Beatriz, bajo protección, entrarían con Carmen. En el centro del galpón, un rack como un altar. En los monitores, mapas de rutas, vales, confirmaciones falsas. Carmen conectó el token 1, Alejandro, el token 2, Ernesto, el token 3, Beatriz. Sincronizando llaves, dijo el sistema impersonal. ¿Y ahora?, preguntó Douglas. «Ahora entra el tubo de los toques», respondió Carmen. «La firma del dueño verdadero autoriza el rollback». «¿El dueño?». Douglas respiró. «Vamos a terminar con esto». Apoyó los dedos en el lector. En la pantalla, el mapa de toques encajó con la piel viva. El puente se cerró. El sistema abrió un panel de reversión con fechas, sumas, trayectos. «¿Confirma?», pidió Carmen. «Confirmo». Douglas pulsó. Líneas enteras comenzaron a volver. Malta, Lisboa, Valencia. Tallinn, Menorca, Valencia. Números regresando al punto de origen, como peces que recuerdan el río. Rollback 57%, 72%, 100%. La voz del sistema casi pareció humana. Una luz roja se encendió en la parte superior del rack. Alerta remota. «Se dieron cuenta», dijo Carmen. Lucio Peret activó el cortafuegos. Demasiado tarde. Paula miró el log. El dinero volvió. Ahora viene la parte sucia. Irán a por gente. Mercado Central de Valencia, mediodía. Cúpula de vitrales, olores a jamón, frutas, pan recién horneado. Douglas entró solo como se pidió, pero con el mundo con los ojos abiertos. Paula y equipo desplegados, discretos. En el pasillo de las panaderías, un hombre de mediana edad, pelo corto, camisa sin marca, Lucio Peret. «Bonito, ¿no?», dijo Lucio mordiendo una naranja. «Lugar de intercambio justo. ¿Trajiste el disco?». «Traje lo que quedó de tu valentía», respondió Douglas. Lucio sonrió de lado, los ojos sin brillo. «¿Crees que ganaste?». «Revertiste números. Números. Yo trabajo con vidas que entienden valores. Y los valores cambian de nombre cuando hace falta». «El mío cambió ayer», dijo Douglas. «Ahora se llama Lucía. La niña...». Lucio ladeó la cabeza, calculador. «Aún hay tiempo de que pague la cuenta». «No hables de ella». «Hablo porque ese es el juego, tocar donde duele». «Entraste por orgullo, Douglas. Ahora te quedas por amor. El amor es la peor esposa». Douglas respiró e hizo lo único que el otro no esperaba. Se arrodilló frente a la vitrina de pan. «Entré por vanidad. Me quedo por la verdad». La palabra le quedó en la boca como pan que quita el hambre. «Y ya no estoy solo». Lucio vio entonces lo que no estaba viendo. Los vendedores mirando, la señora del abrigo, los jóvenes de la caja, Marina del otro lado con un delantal prestado, Lucía con una mochila amarilla entre clientes que sabían ser muralla. Todo el mercado miraba.
¿Qué es esto? Lucio retrocedió medio paso. Testimonio en plaza pública, dijo Douglas poniéndose de pie. Empezó cuando una niña me prestó €1. Terminará cuando me devuelvas lo que nunca fue tuyo. ¿Y qué sería mío? Lucio, ácido. El miedo. Paula se acercó sin arma a la vista. Lucio Peret queda detenido por asociación criminal, blanqueo de capitales, extorsión y lo que más surja. Lucio miró al pueblo, a la policía, al PAN. Sonrió, una sonrisa que sabía que era captura. Hoy me pierden. Mañana nace otro nombre. Entonces mañana nos levantamos temprano, dijo Marina simple. El hombre tiró de la mochila amarilla de Lucía. Douglas interceptó, el cuerpo entero puente entre la niña y el mundo. Suelta. Su voz no gritó, ordenó. El agresor dudó. El mercado no dudó. 3 vendedores cerraron el paso. 2 señoras alzaron bolsas como escudos. Un chico activó el cerrojo de la puerta lateral. El hombre fue contenido. Lucía apretó la mano de Douglas. Pensé que usted no vendría solo, dijo ella tragando el susto. Nunca más estoy solo, respondió él. Tú me enseñaste eso. Paula respiró aliviada. ¿Se acabó, Lucía? Todavía no, dijo la niña señalando la panadería. Falta comprar el pan. El panadero Rafael extendió una bolsa. ¿De la casa? Guiñó un ojo. No, Douglas negó con la cabeza. Dije que yo pago. Sacó las 2 monedas del bolsillo y las posó en el mostrador como si fueran símbolos. Y pago con intereses, respeto, risas leves, un aplauso que empezó tímido y se volvió marea. Douglas miró a Marina, que reía llorando. Gracias por haber venido, dijo ella. Gracias por no haberme dejado irme de mí. En el auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, periodistas, flashes, preguntas afiladas. Carmen Valls abrió el acto con datos. Paula explicó la operación. Douglas tomó el micrófono y no leyó nada. Construí un espejo y me enamoré de él, empezó. Olvidé que no abraza. Hoy rompo ese espejo en público. Parte de lo que recuperé irá a un fondo de reparación de pequeñas víctimas invisibles. Gente que perdió tiempo, salud, noches, dignidad. Marina y Lucía están aquí. Sin ellas yo no lo habría visto. Hizo una seña. Lucía, con una trenza en el pelo, se acercó al micrófono, ojos que ya habían visto mucho y aún sabían jugar. Cuando alguien cae, ayudamos primero, después preguntamos. Respiró. Y no necesitamos mucho para ayudar. A veces es una moneda, a veces es solo mirar. El auditorio quedó en silencio. De ese tipo que arregla Douglas volvió a hablar. Voy a salir de la dirección ejecutiva por un tiempo. Necesito reaprender. Y voy a pasar una temporada. Miró a Marina pidiendo permiso con la mirada, lavando ropa, risas, alivio, verdad. La carta de Beatriz vino con una flor seca. Marina la leyó en voz alta para Lucía, que repitió en bajito algunas frases como quien aprende una canción nueva. Javier colgó camisas fingiendo que no lloraba. Douglas, con delantal, casi tiró una pila de toallas. Anda, millonario, rió Marina. Esto no acepta reloj suizo, solo maña. Estoy aprendiendo a contar el tiempo por olor a jabón, dijo él, intentando el chiste y acertando en la poesía, entre un ciclo y otro. Douglas anotaba ideas para políticas de reparación, asistencia jurídica gratuita, microcréditos sin intereses para trabajadores afectados por estafas, cursos de ciudadanía digital en los barrios. Eso da futuro, dijo Marina. O devuelve lo que siempre fue suyo, completó Douglas. Lucía apareció con su cuaderno. Hice un dibujo, dijo abriendo en la página, un pan, un euro y un corazón, volviéndose puente. ¿Puedo usarlo como símbolo del fondo?, preguntó Douglas. Si paga derechos de autor, sonrió ella. Pago con rosquillas todos los sábados. Hecho. El teléfono de Paula sonó. Black Harbor se está deshaciendo, pero algunos brazos resisten. Vamos a necesitar declaraciones firmes. Las tendrán, dijo Douglas. Voy hasta el final. En el Congreso de los Diputados, en Madrid, la voz de Douglas sonó con la misma textura que en la lavandería. Diputados, fiscales, activistas oyeron sobre algoritmos ciegos, firmas biométricas táctiles y el euro que golpeó más fuerte que 1 millón. En el descanso, Vittorio Mancini, italiano impecable, le estrechó la mano. Europa necesita historias como la suya. Podemos escalar el fondo. 100 millones para empezar. ¿Y a cambio?, preguntó Douglas aprendiendo. Branding, asiento en el consejo, narrativa. Douglas sonrió de lado. Narrativa ya tengo. Viene del olor a jabón. Vittorio rió sin entender. Piénselo. Voy a ponerle candados a la idea. Douglas,
Los candados son sin influencia, transparencia radical, auditoría comunitaria, gobernanza con madres de barrio. ¿Madres de barrio? Marina preside. Vittorio parpadeó confuso. Estás cambiado, Douglas. Estoy regresando. Por la noche, de vuelta en Valencia, Douglas pasó por la lavandería. Marina y Lucía lo esperaban con pan, leche y risas. ¿Y entonces, señor Congreso?, bromeó Marina. ¿Hablé de nuestro euro? Ahora es nuestro, sí, dijo Lucía dando palmadas. El almacén en el puerto olía a metal y a rendición. Tomás esperaba junto a una pila de palets, manos en los bolsillos, ojos cansados. Ellos creen que soy delator, dijo. Van a silenciarme. No lo harán, respondió Douglas. Ahora estás bajo protección. Nada protege a quien ya vivió en el subsuelo. Tomás forzó una sonrisa. Luces se encendieron al otro lado. 4 hombres. Uno habló. Se acabó el teatro. El pulpo pierde brazos, pero la cabeza vive. Black Harbor es fe antigua. La fe verdadera está en la gente. Paula apareció por los laterales con su equipo. Manos en la cabeza. Ahora 2 obedecieron. 2 avanzaron. El primero tropezó con un pallet que llevaba toda la mañana esperando ser tropiezo. El segundo se detuvo cuando Javier accionó la palanca de una carretilla con gracia de bailarín y bloqueó la salida. Trabajé 3 años aquí, dijo Javier. Sé dónde el suelo traga. En menos de 2 minutos terminado. Tomás lloró, por primera vez desde que conocía ese mundo. Solo quería hacer la pregunta correcta. Y la hiciste, dijo Douglas. Las preguntas correctas son luz al salir. El cielo de Valencia tenía color de mandarina. El mar golpeó suave en el muelle, como quien dice buen trabajo. Una semana después, bajo los vitrales del mercado central, Douglas, Marina, Lucía, Paula, Carmen, Tomás, Javier y medio barrio se reunieron. Un cartel sencillo. Fondo puente, por pequeños gestos que cambian destinos. Primer proyecto, anunció Douglas. Lavanderías que salvan. Red de lavanderías refugio para acoger víctimas de fraude y violencia financiera. Capacitación, microcrédito, amparo. Presidenta del Consejo, Marina Martínez. Voy a complicarles la vida a los de traje, sonrió ella. Con jabón, risas, aplausos. Lucía tomó el micrófono. Quien puede lo poco, puede lo que importa. Repitió la frase de su madre, y todo el mercado la repitió con ella, como oración laica. Douglas miró alrededor. La humillación del primer día aún existía, guardada como cuchillo en el cajón, pero ahora junto a ella había pan, y sobre el mostrador 2 monedas. Llegué aquí queriendo ser visto, dijo, sin micrófono, para quien estuviera cerca. Voy a salir queriendo ver, compró pan y leche, pagó con las 2 monedas de Lucía, que fueron devueltas por el panadero con una sonrisa. Un símbolo no tiene cambio. Douglas, entonces, se arrodilló para hablar con Lucía a su nivel. Gracias por haberme enseñado que 1 euro puede pesar más que 1.000.000 cuando compra dignidad. Gracias por haber creído que yo podía ayudar, dijo ella. Adulto que cree en niño es héroe. ¡Héroe no! Él sonrió. Aprendiz, la cámara, si fuera película, subiría para mostrar todo el mercado latiendo vida. Valencia siendo Valencia. Pero como era historia contada por alguien común, todo terminó con un gesto pequeño. Douglas partió el pan por la mitad y dio la primera parte a Lucía. Vamos a comer, dijo, y luego a trabajar. Y la lección quedó simple y casi terca. Quien cae puede ser levantado por un gesto pequeño. Quien levanta aprende el tamaño de su propia caída. Y quien aprende construye puente. Y así llegamos al final de esta historia llena de emoción y lecciones de vida. Pero ahora quiero escuchar a ti. ¿Qué fue lo que más te tocó en este camino? Deja tu comentario aquí abajo, lo leeré con mucho cariño. Si esta historia te conmovió, no te olvides de dejar tu like. Eso ayuda mucho para que más personas también puedan ser alcanzadas por este mensaje. Y claro, suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana hay nuevas historias emocionantes que pueden transformar tu día. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.